Uno pensaría que realmente el efecto que tiene el ataque de Ninetales de Alola o Banette no es para tanto en el meta actual, ya que estamos en un meta muy rápido donde los Pokémon principales solamente necesitan 2 de energía para hacer poderosos ataques. Sin embargo, por otro lado tenemos a Ninetales, que no solo tiene este efecto, sino que también tiene una sinergia bastante tóxica con el mazo del día de hoy. Así que quédate hasta el final, que hoy frustramos a nuestros oponentes con Ninetales de Alola. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata, y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además, cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. La estrategia de este mazo, como ya debes de saber, es cargar a Ninetales y a Alola y capturar un Pokémon del oponente para que no pueda ni atacar ni retirarse. Y a diferencia de, por ejemplo, Banette en su momento, contamos con herramientas bastante tóxicas que nos van a potenciar muchísimo esta estrategia con este mazo. Además de que vamos a hacer bastante daño con Ninetales y Alola, porque a diferencia otra vez de Banette, que solo te hace cosquillitas con su efecto, Ninetales y Alola sí que te pega bastante. Ahora tenemos a Araquanid, quien combinado con la Capitana Nereida, sí, la Capitana Nereida, sí, la Capitana Nereida. Deja un like si pensaste que en su momento jamás utilizarías este partidario en tu vida, pues aquí la tienes y es bastante clave para este mazo. Ya que gracias a esta combinación podemos seleccionar cualquier carta que nosotros queramos en la banca de nuestro oponente y traerla a la zona activa para luego atraparla con Ninetales. Además que Araquanid puede ser un muy buen segundo finisher, ya que si bien pega 60 puntos de daño, si estás contra un Pokémon básico puedes pegar el doble, que serían 120, lo cual está bastante bien en situaciones de emergencia. Y tenemos aún más cosas, tenemos equipo Rocket de la muerte para intentar quitar energía. Esta carta puede ser muy clave para ganar en algunas situaciones las partidas. En motor de robo pues tenemos Pokéball, tenemos Professor, tenemos Copiona y también tenemos Veraneante, ya que nuestro mazo gira en torno a la fase 1 tanto Araquanid como Ninetales y Alola, lo cual nos viene perfecto para encontrar rápido esas evoluciones. Y hablando de fase 1, para combiar bien este mazo tenemos la zona de entrenamiento, que no solo nos va a aumentar el daño que hacemos con Ninetales y Alola o Araquanid, sino que también nos sirve para quitar campos del oponente que nos puedan molestar, como es el caso de la Plaza Peculiar, pues se la sustituimos para que no pueda retirar esas cartas de la zona activa. Y finalmente pues una balsa inflable para poder retirar a Dewpider, por ejemplo, en un caso de emergencia que iniciemos incómodo o en una situación donde necesitemos retirar y no perder tanta energía, ya que nuestros Pokémon necesitan coste 2 de retirada. Me encantaría que ahora te tomes un momentito para que dejes un poderoso like de la muerte, te suscribas si no lo estás, y no olvides comentar al final del video qué te pareció el mazo. Dicho esto, ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas del día de hoy, amigos y amigas. Pues quién diría que vería yo un mazo que llevara la Capitana Nereida, loco. O sea, yo estoy en shock, no sé ustedes, pero les aseguro que funciona bastante bien con este mazo. Así que vamos a darle, ¿no? Vamos contra Gardevoir de la muerte. Por lo cual, si conseguimos a Bullpix acá, estaría GOTY. De hecho, creo que voy a usar Professor primero. Tenemos Araquanid y doble Pokéball. Esto está muy bueno, ¿ah? Si logramos sacar aquí al Spider este, no me acuerdo su nombre. Bueno, la fase 1 de esto. Uf, casi. Bueno, no todo es perfecto. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así y vamos a hacer esto así. Tengo equipo Rocket por si hace falta, pero lo que yo quería lograr acá era tener a Dewpider para evolucionar a Araquanid y luego tener suerte en conseguir a Capitana Nereida y de una papeábamos ese Ralts, ¿sabes? Pero bueno, no salió la play. Ya tiene Gardevoir, por lo que no me conviene demasiado pegar ahorita mismo, ¿no? Tenemos Ninetales de Alola. A ver cómo hacemos esto. Porque este mazo de Gardevoir me la lía, ¿no? Yo creo que simplemente vamos a pegar y ya está. Porque no me debilita. Y le podemos meter equipo Rocket al siguiente turno, ¿no? Creo que se va a hacer la play.
Vamos a meter doble Ninetales. Y ya está. Si no tiene Gardevoir ya en la mano, se la podemos liar un poco. No tanto, porque pondría a Meloetta en la zona activa, ¿no? Eso significa que no tiene Gardevoir. Pero ahora sí que lo va a tener con la pasiva de Meloetta, de la muerte. Pero, como ya vamos a tener 2 puntos, podríamos jalar a esto si es que me sale de Upider. Sería Gotia. Sería bastante bueno, ¿eh? No te voy a negar. Mewtwo, ok. Este mazo te la podría liar un poco con la plaza peculiar, ¿no? La plaza peculiar te la puede liar. Yo voy a usar Copiona porque quiero encontrar a Dewpider. Quizás la cague perdiendo el área de entrenamiento y tal, pero bueno. Ahí está Dewpider. Y ahora, ok, perfecto. Ya tenemos el combo mortal. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a debilitar esto por acá. Ok, ahora el único problema es que él ponga la plaza peculiar y pueda retirar por coste 0. Ok. Pero lo que voy a hacer es pegarle. Bueno, es que me falta daño aquí, ¿no? A ver, vamos a ver qué robamos. Indeedee. Interesting. Vamos a ver qué robamos, ¿no? Y vamos a ver a quién le da la energía. Seguramente se la dé a Mega Gardevoir y a Mewtwo, supongo, ¿no? A ver, si no tiene la plaza peculiar, creo que ganamos, chat. Porque voy a traer a Indeedee a la zona activa. No la va a poder retirar a menos que tenga la plaza, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer acá. Metemos aquí Capitana Nereida de la muerte. Ah, no, que soy pelotudo, que podría haber traído a Ralts. Ok. Perdón, chat, que soy imbécil. Podría haber ganado. Pero eso es para darle más suspenso a la partida, ¿no? Obviamente. Podría haber traído a Ralts y ya, chat. Me pasé de verga. Pero bueno, voy a poner la plaza peculiar. Si pone la plaza peculiar y retira y me mata, pues traemos este Ralts y ya está. Todo era un suspenso, chat. No crean que soy manco, que no vi la jugada. No. Era para ver si ustedes estaban pendientes y me pongan ahí en el chat. Jajaja, en la partida 1 debiste haber traído a Ralts y ganabas. XD. Era para ver, chat. Ok, la paleta de la muerte no funciona. Estamos perfectos acá. No puede retirar. GG's, ¿no? Vamos a Araquanid cargado. Bueno, no tenía la plaza peculiar. Así que todo fue un plan para que saliera bien pues mi combo de Nereida con Ninetales, ¿no? Perfecto. GG's. Tenemos la primera partida contra un mazo que yo considero que es difícil de jugarle. Porque tienes la habilidad de Gardevoir que te puede dar mucha energía. Necesitas poca para Gardevoir. Tienes la plaza peculiar para retirar bien. Sin poner energía. Pero pues tuvimos un poquito de suerte ahí de que no le salió la plaza. Aunque no necesitábamos la suerte realmente. Porque si hubieses jalado a Ralts ya ganaba, ¿ok? Así que... Y aunque lo hubiese hecho, no creo que tuviera para evolucionar a Gardevoir otra vez. Así que... Pues, nada. Vámonos a la siguiente partida. Ok, somos ahora turno 1 de la muerte, lo cual no me desagrada porque tenemos a Vulpix. Tenemos ya a Araquanid, lo cual está bastante bien. Vamos contra Venusaur. Bueno, no va a querer poner nada en la banca, ¿no? Así que yo creo que el objetivo acá va a ser conseguirlo más rápido. Equipo Rocket muy clave, muy clave. Y tener a Vulpix y a Lola, ¿no? Creo que es la call. Vamos a ver, ¿no? Podemos arruinarle la existencia a este vato. Somos turno 1, lo cual a él le jode bastante ser turno 2. Curiosamente a Venusaur. Así que eso me viene muy bien. Vamos a evolucionar acá. Lo único que nos puede joder acá realmente es una Sabrina, honestamente. No voy a evolucionar ambas Araquanid porque esto tiene coste 2 de retirada. Y si me mete Sabrina, ya saben lo que puede ocurrir, ¿no? Así que juega tu Ivysaur, usa tu síntesis y te atrapo porque no vas a poder poner más energía, ¿no? Sería lo ideal. Vamos a ver. Ahí está las... Ah, no, pero le da, ¿no? Para pegar. Ok, vamos a depender aquí del equipo Rocket de la muerte. Le da para llegar a la energía, loco. Con que le quites un equipo Rocket,
Yo te beso los pies, loco. Te beso los pies, ese es el momento. Una. Eso, perro. Bien, bien, bien. Una. Le pedí una y una me dio. Yo entiendo que la síntesis no funciona, ¿no? Que yo sepa. Que yo sepa, la síntesis no funciona acá. Vamos a ver. Y si mete síntesis otra vez, pues le debilito a menos que se cure, ¿no? Pero yo entiendo que no funciona la síntesis. Así que estamos bien. En teoría. Yo creo que hemos ganado, ¿no? Diría yo que hemos ganado ya. No hay forma de que le ponga energía. Eso también va muy bien contra Mega Mawile, por ejemplo. O todo ese tipo de cartas que solamente llevan un tanque al frente y ya. Le jodes bastante, ¿ah? No funciona, ¿no? Nope. No, bro. No vas a poder cargar ese Venusaur, lo siento mucho. Ok, ya que tenemos la balsa, podemos evolucionar a Araquanid. Y pues va a ser una partida un poco lenta porque obviamente él se va a estar curando. No va a querer perder, ¿no? Pero pues... Vamos a cargar a Araquanid, seguimos pegando. Eventualmente se le acabarán las curas. Así que estamos súper bien acá. Ya le quedan 30 de vida, no puede usar síntesis, no puede ponerse energía. Equipo Rocket, God, bro. God. Te beso los pies, loco. Ahí está el Venusaur. Ah, espérate, que puede poner energía y evolucionar. No, no puede, no puede. No puede, ¿no? No, no puede, no puede. me cagué por un momento. Pensé que si evolucionaba se quitaba el efecto, pero no, no, no. No se quita el efecto porque no es un efecto como tal de, digamos, de bufo, sino que es un efecto en el área, ¿no? O sea, en el área activa hasta que la retires, ¿no? Y tercera partida de la muerte, vamos a ver Charizard. Bueno, Charizard o cosas raras, ¿no? Tenemos aquí a Dewpider, lo cual no queremos realmente empezar con esto. Nuestra mano está un poco XD, pero pues podemos robar Pokéball, Professor, ¿no? Si no me sale nada este turno, pues utilizaré la veraneante para sacar cartas del mazo y barajear. Que también estaría bien, ¿no? Ok, tenemos una Pokéball. Igual voy a usar la veraneante, yo creo. Bullpix de Alola. Vamos a usar veraneante. Ok, aquí sacamos cositas. Lástima. Bueno, venía otro Bullpix que no me ayuda demasiado. Mantike tampoco. Mejor que barajeara. Creo que fue buena idea haber hecho eso. Y si me sale el bote salvavidas, podría hacer cosas. Aunque esto ya va a pegar, así que no me conviene demasiado. Voy a tener que usar recluta del equipo Rocket acá. ¿No? Sí, vamos a tener que usar recluta del equipo Rocket y pues un poco de fe para que pierda la energía, ¿no? Aunque igual puede conseguir a Charmeleon al siguiente turno. Ah, pues no, es Blaziken. Ok. Casco dentado, ok. Ok, esto es equipo Rocket y... equipo Rocket o Copiona, loco. Creo que lo voy a dejar morir, chat, a ese Dewpider. Tenemos otra igual, ¿ah? Tenemos otra, pero necesito cambiar mi mano. Urgente, es que esta mano ahorita no me sirve para nada. Tenemos otra... tal... podría no dejarla morir y simplemente usar la balsa. Solamente me pega 60. Creo que está bien, ¿ah? Vamos a usar la balsa acá. Lo malo es que no tengo ni Capitana Nereida ni Araquanid. Eso significa que no vamos a poder traer a Torchic. Pero... si le logro conectar un recluta del equipo Rocket, podemos hacer tiempo. Solamente que tenemos una bomba de tiempo porque pues está robando cartas como si no hubiera un mañana. Y aparte tienen Tey en la zona activa, ¿no? Así que vamos viendo. Vamos viendo que Pex nos va a pegar aquí una paliza. Todo bien. Quisiera usar Professor, honestamente, pero creo que recluta del equipo Rocket tiene que ser acá sí o sí. ¿Verdad? Ya tiene Blaziken. Eso no está bueno. Otra cosa que puedo hacer es ignorar a Entei.
creo que me va a salir mejor, chat. Este es mi plan. Ignorar a Entei y buscar a Araquanid y a Capitana Nereida, ¿no? Creo que esa va a ser la play acá. Para bloquear a Mega Blaziken, sí. Vamos a ignorar a Entei. Ahí está Capitana Nereida y Araquanid. Uf, no me digas eso, ¿ah? Vamos a hacer esto. Mientras no retiren Entei, no va a tener energía en la pila de descartes. No lo hagas, bro. No hagas eso. Tú ataca normal y ya está. Eso, bro. Bien hecho. Eres lo máximo. Venus. No, no me hagas esto, bro. Pero ¿por qué tiras Venus? Si solo tengo 3 cartas en la mano. Enfermo mental, weón. Ahí está Capitana Nereida igual. Me la pela. Bien, 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 bien. Creo que hemos ganado, ¿no? Creo que hemos ganado. Lo ideal era que le pusiera energía aquí para retirar, pero no se le ocurrió que yo quizás podría tener Capitana Nereida. Pero no le culpo, chat. ¿Saben por qué? Porque ¿quién coño pelea contra Capitana Nereida? O sea, ¿quién usa esta carta? Pues nadie. Nadie se lo espera, honestamente. Nadie se lo espera. Entonces, ¿ahora cómo vas a retirar, Maboy? No tienes energía en la zona de descartes. Aunque todavía puede dejar sin usar una energía y al siguiente turno utilizar la que te cuento, ¿no? Pero pues... Tic-tac, loco. Tienes que curar, tal, ¿no? Bueno, todavía no está tan fácil. Contra el tipo fuego no está tan fácil bloquear a alguien en la zona activa porque tienes el... Bueno, no le da el cerebro. Es que no le da el cerebro, loco. Tienes el refuerzo de fuego. O quizás no lleva refuerzo de fuego, lo dudo. Sí debe de llevar, solo que no se le ocurre. No se le ocurre. Ahora, tendría que tener... Para salir de esta situación, él tendría que tener... No haber puesto energía y tener refuerzo de fuego. Y curar a Mega Blaziken, que no sé, tendrá algo para curar, ya ves. Entonces aquí, misplay de nuevo. O sea, doble misplay ya lleva nuestro rival, digamos, oponente. Lo cual me sirve porque me da tiempo para conseguir la segunda Capitana Nereida. Por si acaso, ¿no? Así que, y bueno, yo creo que aquí ya la conseguimos. Creo que he tomado muy buenas decisiones en esta partida. Y mi oponente ha cometido errores. Porque es normal, porque no conoces este match, digamos. O sea, seguramente es la primera vez que le sale este mazo y no se lo esperaba. Pero pues aún así tuvo para redimirse y no lo hizo. Así que bueno, yo creo que es GG's. Yo creo que también es bueno cuando uno sabe aprovechar los errores del oponente, ¿no? Creo que he tenido ahí decisiones claves como utilizar Copiona, como utilizar Professor y no usar equipo Rocket en Entei ni nada, ¿no? O sea, las decisiones mías han tenido mucho peso en la partida y también pues sus errores me han ayudado a que gane. Mira, todavía no se da cuenta que el refuerzo de fuego lo puedes literalmente sacar a Blaziken de acá. Pero bueno, ya era muy tarde. Igual ya tengo otra Capitana Nereida, ya está, ¿no? GG's, my boy. Buen Blaziken. Pero en teoría, contra mazos de fuego no deberías de poder hacer esto. Básicamente porque el refuerzo de fuego viene de la pila de descarte y no de la zona de energía, ¿ok? Y lo que no le puedes poner energía es de la zona de energía. De la pila de descarte sí puedes, ojito con eso, ¿ok? Entonces por eso digo que no está tan fácil papear a los tipos fuegos, ¿ok? Entonces, bueno, él no lo vio en su caso, pero yo creo que otras personas sí lo van a ver. Tenemos GG's. Bien, vámonos a la última partida, chat, para hacer la conclusión del mazo. Espero que estén disfrutando de las partidas el día de hoy y no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte si no lo estás y comenta qué te están pareciendo estas partidas o qué te parece este mazo. Ahora sí, vámonos a la última partida de hoy. Ok, última partida de la muerte. Vamos contra otra vez mazo de fuego. No me hagas esto, bro, por favor. Tenemos a Ninetales, somos turno 1. No me gusta mucho mi mano, Blacephalum. Uf, este vato no nos va a dejar atacar, pero ni de coña. O sea, este no se va a dejar, ¿no? Bueno, a ver, él necesita 3 de energía. No estamos tan mal, porque él necesita 3 de energía para pegar. Y se descarta toda la energía, o sea que va a ser más complicado. Vamos a ver qué mazo es este. He visto que hay mazos que llevan solo 2 Blacephalum. He visto que hay mazos que lo llevan con Charizard. No sé, vamos a ver qué es esto. Aquí nos vamos a enterar si es doble Blacephalum o es solo uno. Veremos, ¿no? La cosa es que
Ok, es con Charizard. Yo voy a evolucionar acá y ya está. Nos va a quemar, sí. Pero aunque use bueno, usando Charmeleon me detona, ¿no? Uf. De hecho me detona bastante fuerte. Vamos a tener que usar aquí equipo Rocket, 100%. Vamos a tener que usar aquí equipo Rocket porque con Charmeleon me va a debilitar. Quitamos la quemadura, da igual porque igual evolucionaba. Tenemos Pokéball. Tenemos esto, tenemos esto. Ok, dime que... Por favor, dime que le quitas esa energía. Please. Ok. Lo tenía que hacer sí o sí porque al siguiente turno va a usar Charmeleon más energía y tal. Me iba a papear. En cambio acá se va a quedar a una. Ok, y lo podemos bloquear. Aunque pues puede usar refuerzo de fuego si es que tiene. Y ya puede pegar, ¿no? Me la lía. Así que estoy un poco atrasado, ¿no? Porque estoy atrás en energía por empezar el primer turno. Es un problema. Otro Blacephalum. Si no tiene Charmeleon estaría guapo, la verdad. Pero bueno, en el momento en que le salga Charmeleon... Aunque espérate, Charmeleon es de la zona de energía. Ah, si le hubiese salido el turno siguiente, ya no le funcionaba. Lástima. ¿Tendrá refuerzo? Uf, no me digas, ¿eh? Sí, tío. Nice. Bueno, no, espérate, que descarta todas las energías. ¿Se podrá? Pero claro, yo me quedo sin energía ya. Dependerá de lo que saque aquí, ¿no? Esto me puede servir. Bueno, a ver. Bueno, ya, eso ya no me sirve. O sí. ¿Esto cuánto pega? 120 más el super efectivo le mato. Bueno, si tuviera... Creo que voy a hacer esto y ya está. Necesito que no haga nada por 2 turnos, ¿no? Y le mato. Pero capaz ya ahora se pone a cargar otra cosa, ya sea Charmeleon o qué. Vamos a ver, creo que se puede remontar. Fue un look y le salió todo al vato, pero bueno, es lo que hay. ¿Irá full Charizard? Eso me gustaría saber. Popiona. Si me saliera Vulpix estaría guapo porque podría cargarlo con Mantike y aquí hay Araquanid, ¿no? Tiene Charmeleon, ¿no? Ah, que tiene la quemadura, es cierto, loco. Ah, no, pero no me debilita. Se me olvida que tiene este ataque ese pinche vato. Uf, casi me lo papea, ¿no? Ok, vamos a tener que hacer esto. Área de entrenamiento de Upider. Bueno, salió Vulpix. Araquanid. No tengo ni Vulpix ni Capitana Nereida, loco. Me preocupo, ¿ah? Me preocupo. Si tienes Charmeleon se acaba la partida. Si tienes Charmeleon se acaba la partida. Si no, todavía hay chance. Honestamente. Helio. Ah, bueno. Y loco. Bueno, ni modo, chat, es lo que hay. Se intentó remar, no me salieron las mejores cartas. Pero bueno, nos vamos con un jugoso 3-1, que no está tampoco tan mal en realidad, ¿ah? Voy a probar a Blacephalum. Creo que fue más mala suerte que otra cosa y que él tuvo muy buena suerte de turno 2, luego Charmeleon, refuerzo de fuego. Creo que tuvo extrema buena suerte, honestamente. Así que bueno, vámonos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. La verdad es que estoy bastante sorprendido. Está bastante divertido este mazo. Me gusta, como les había comentado en las partidas, poder utilizar Araquanid con Capitana Nereida. ¿Quién diría que esto se utilizaría algún día? La verdad es que siento que va bastante bien junto con Ninetales de Alola.
La zona de entrenamiento es muy bueno en este caso porque todos son fase 1, lo cual aumenta bien el daño, aunque no lo vimos demasiado en la partida, puede ser decisivo en una que otra partida también, ¿no? El equipo Rocket también muy bien, que casi nos ayuda contra Blacephalum, pero bueno, el vato tuvo extrema suerte y ya no se pudo, pero pues quitar energía contra Venusaur, por ejemplo, sí que nos ayudó y por eso le ganamos. La Veraneante muy buena para robar la fase 1 que necesitemos, Copiona para tratar de cambiar la mano. Todo me parece que encaja perfecto con este mazo, ¿ah? Ahora, la pregunta es, ¿va a ser meta este mazo o no? Yo lo veo bastante bien, honestamente, pero hay algunos arquetipos de mazo que hace que te inutilice la estrategia. Por ejemplo, los mazos de tipo fuego, que justamente me tocaron dos, el de Blaziken creo que, o sea, no creo, sé que la gané porque el vato no entendió la mecánica de este mazo de Ninetales, ni cómo funciona. Pero en general contra los mazos de fuego es bastante complicado porque tienen refuerzo de fuego. Entonces el refuerzo de fuego te ayuda a que puedas retirar la carta si tiene coste 1 de retirada, por ejemplo, o algo así. Es bastante jodido, la verdad. Y se te puede atacar un turno antes de lo previsto, como ha hecho Blacephalum, ¿no? Entonces sí te la puede liar bastante. Y creo que también contra los mazos que tienen solo dos energías necesitan, como Megaltaria, como Gardevoir, que puede, por ejemplo, Gardevoir puede llenarte de energía en la banca, entonces es más complicado, aunque no lo veo tan jodido como mazos de tipo fuego, porque puedes utilizar la Capitana Nereida siempre para traer algo de la banca que no tenga energía, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado contra Suicune y puso un Indeedee en la banca y evolucionó a Greninja EX y tal, y pensó que no le iba a poder hacer nada porque Greninja EX rota, y lo que hice fue debilitarle un Froakie y luego agarré Indeedee. Y ya no podía sacarla porque Indeedee no es tipo agua, ¿no? De hecho, creo que tengo la foto por ahí, se las voy a poner. Y así le puede ganar. O sea, como que tienes que jugar con la Capitana Nereida ahí que te ayude un poco la estrategia contra este tipo de mazos. Pero sí contra el tipo fuego lo veo bastante complicado. Así que no le voy a dar una clasificación porque pues no estamos en Ranked, pero sin duda voy a querer probar este mazo cuando hayan partidas clasificatorias. Espero que te haya gustado el video de hoy. Aquí te voy a dejar dos videos más para que le eches un vistazo de la muerte. No olvides comentar qué te pareció, dejar un like y nos vemos en el siguiente video. Chao.